Saber más es ser más libre. Una de las célebres frases de César Vallejo. Por sus venas corre sangre peruana. Por ello es un orgullo para nosotros explicarle acerca de uno de los puntos de vista de la realidad que tenía el autor. Esto es posible gracias a la experiencia curricular Cátedra Vallejo y nuestra Universidad César Vallejo. Esperamos que sea de su agrado. César Vallejo es un poeta, escritor y crítico de la realidad, elogiado internacionalmente por ser uno de los principales renovadores del arte literario durante el siglo XX. Su formación como persona estuvo ligada a múltiples localidades dentro y fuera del Perú, permitiéndole al autor tener su propia visión acerca de la realidad y catapultando su arte hacia la búsqueda del bienestar humano. Fue así que Vallejo también tomaría en cuenta a sus propias raíces provenientes de la sierra peruana para dichos fines. Si quieres conocer cómo Vallejo ha representado a la cultura andina peruana dentro de su arte, iniciemos. Santiago de Chuco, cuna de César Vallejo. Es una localidad ubicada en la parte sierra de La Libertad. Su estadía por esta localidad sería la más recordada y representativa para el autor a partir de su nacimiento un 16 de marzo de 1892, en dicho lugar. La etapa de la niñez del autor le dejaría con grandes recuerdos y sobre todo le enseñaría que la familia es pieza clave para el desarrollo de una persona. Dentro de la suya encontramos a su padre don Francisco de Paula Vallejo Benítez, un sabio hombre admirado por el autor y demás pobladores gracias a su desempeño como mediador de conflictos. También encontramos a doña María de los Santos Mendoza Gornero, una ama de casa completamente dedicada a la labor de su hogar y a la crianza de sus hijos, siendo como el motor que impulsaría al autor a salir adelante. La familia, conformada por sus padres y una totalidad de 2 hermanos, siendo Vallejo el menor. A pesar de su corta edad, él vivía con una imaginación de recuerdos y sobre todo los valores éticos brindados por su familia. La enseñanza del autor inicia dentro del propio Santiago de Chuco, en el centro escolar número 127. Los estudios secundarios los realizaría en la localidad cercana de Huamachuco, donde los registros del colegio y los testimonios de diversas personas nos harían entender que era un estudiante con un futuro prometedor en las ciencias básicas. Posteriormente, recorrería un camino que lo terminaría por formar en el poeta que todos reconocemos hoy en día. Llegados a este punto del video, nos podemos preguntar, ¿cómo es que Vallejo refleja la vida en la sierra del Perú? Para ello, debemos saber de que César Vallejo es un autor que ha conocido múltiples vistas de la realidad, y esto le ha dotado de una gran capacidad para representar distintos temas dentro de sus obras, siempre teniendo en cuenta un criterio muy básico propuesto por el autor, que nos dice que el dolor humano es innato a la propia existencia. Fue así que en 1923, con una experiencia artística en aumento, crearía la novela corta Fabla Salvaje, que sirve como un espejo de la cruda realidad que se vive en la zona andina del Perú, siendo las víctimas los mismos pobladores. A continuación, se procederá a narrar un extracto del capítulo 6 de la novela Fabla Salvaje a manera de ambientación. Hasta entonces Adelaida no había percibido nada de ese espectáculo misterioso que se operaba sobre ella y su cariño. Apenas se había notado solo el aspecto de cuanto venía desarrollándose en torno de ambos. Sabía que Balta no era el mismo de antes para con ella y a lo más que había se tornado neurasténico, pero nada más. Ella no sabía el porqué de todo esto. Adelaida apenas había tenido tiempo para aprender a leer y escribir, y su espíritu hallábase todavía más intacto y en bruto que el de Balta. Por otro lado, sentía por él un religioso respeto y en general no se habría atrevido a exigirle en ningún momento una confesión. Cuando volvió Balta de su largo y solitario peregrinaje por los páramos, Adelaida, que había vuelto ya del pueblo, esperaba a su marido ansiosa y presa de inconsolable zozobra. ¿Dónde te has ido, por Dios? Entró cogitabundo y sombrío, sin responder, las manos atrás, una sobre otra. Adelaida estaba más pálida y extenuada por la maternidad, cuya luz comprimida en sus entrañas jóvenes florecería muy pronto la luz grande del sol, su dulce melancolía penserosa, en la que una gracia de alba caía y lloraba. Dibujábase cada día más densa y más frágil y temprana, en su gracioso rostro que el viento y la intemperie requemaba, como si fuese su hijo, asida a un brazo de él. Asustado en la toma,
Balta permanecía mudo, parecía evitar mirarla. Al fin la apartó colérico. «¡Déjame, mujer!» Y penetró siniestramente al cuarto. Adelaida, con su abnegación, impaciencia y mujer, insistió y le siguió. «Pero por Dios, Balta, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes?», y añadió en un tierno puchero que sangraba. «¿Qué he hecho yo para que así me trate y me bote?». Adelaida, parándose en medio del cuarto que la tempestad colmaba de una compacta oscuridad, lanzó un gemido. «¡Ay, Dios mío!». El llanto la ahogó, susurraba ella, y el dolor inflaba sus senos. Los alzaba a gran altura y los dejaba caer una y otra vez, como lloran las mujeres de la sierra, como lloran las mujeres enamoradas, como probando su pureza, mientras percuten los truenos, de tarde, cuando el amor infla sus pezones, que sazonará el polen del dulce americano capulí. Los alza a gran altura y los deja caer, y otra vez los levanta. El pequeño Santiago asomó a la puerta del cuarto, estiró el desnudo cuello y escudriñó a hurtadillas hacia adentro. Balta había sentado en el borde de la cama en un rincón. «¿Qué he hecho yo? Me bota de ese modo», murmuraba Adelaida, sus lamentos y sus quejas, y al hacerlo no se dirigía a su marido, decía «me bota de ese modo». Tal se quejan las mujeres de la sierra. Creyérase que entre ambos, cuando el dolor arrecía y arrecían los vientos contra los peñascos, hay un tercer corazón invencible, el cual se patentiza entonces ante sus almas y presigue sus destinos. A ese corazón se dirigía ella ahora, de pie entre las tinieblas de la tarde, recogiendo sus lágrimas entre los pliegues de su falda sencilla y estropeada. Su corazón empezó a encogerse y tuvo ganas de llorar. Viendo padecer a su hermana, le dolió el alma. ¿Quién la hacía padecer? Devuélvanle sus cosas. No las encuentra, búsquenselas, no la hagan llorar, decía Santiago. Santiago sintió que se le anudaba la garganta y se echó a llorar en silencio. No se atrevía más, pensaba él. Debería correr a Adelaida. Un instante accionó con uno de los brazos de varias maneras, tratando de llamar la atención de Adelaida, pero ella no se dio cuenta. Tonta, ¿cómo se fijará en él? Siquiera un segundo. Danzaba de aguda impaciencia, empezó a hacer señas. «Escápate», daba a entender con sus ademanes de consejo. «No seas once, escápate de puntillas, apenas él se descuide». «Sí, sí puedes, de puntillas, escápate. No es más que un paso al corredor, si fuese más lejos, pero de un salto, salvada. Apúrate nomás, nadie te está viendo pronto, pero así son las cosas». Adelaida no se fijó en su hermanito. Pobre hermana, si se hubiese dado cuenta de cuánto le advirtió Santiago. Pero así son las cosas. Ella desgraciadamente no lo vio. «Yo no sé qué le pasa», seguía sollozando Adelaida. «Hace ya tiempo que está así conmigo». Otra vez morían sus palabras en apasionado lloro. Santiago de pronto secó sus lágrimas. No habiendo sido advertido aún por Balta, se irguió ahora en un perfecto ademán adulto y tosió. No podía soportar. Acercóse ruidosamente más al quicio. Dijo como quien no sabe nada de lo que ocurre: «¿Qué haces, Adelaida? ¿Buscas tu rueco? Yo no le he visto desde el otro día. Nadie hizo caso al arrepiezo. ¿No ha llegado todavía don Balta? Pobrecito, si lo habrá agarrado el aguacero». Como si tratase más bien de ocultarle el rostro entre los pliegues de su traje. Santiago volvió a toser con mayor energía y estuvo limpiándose los pies de barro en la puerta de madera. Arrojaba entonces sobre el pavimento del cuarto una sombra larga y gigantesca, mucho más grande que la de un hombre. La noche descendía muy negra. Ahora sabía de manera oscura también que cualquiera que fuese aquel yugo para el vago y desconocido que oprimía y ligaba hacia su hermana, había que echarle abajo. ¿Qué cosa? ¿A su hermana? ¿Quién? Después se sentó en el poyo, siempre atisbando hacia adentro. Poco a poco el silencio se hizo completo en la casa. Santiago se quedó dormido. Al despertar se asustó. ¿Dónde estarían ellos? Recordó lo que había sucedido entre ellos. Había una oscuridad espeluznante. «Me han dejado», se dijo en voz alta. No se movió de su sitio Santiago. Estaba con el cuerpo helado. El frío, el reposo mortuorio de la noche, la soledad de la casa, la inquietante ausencia de la hermanita querida. Eso le perturbaba. Hacía esfuerzos para no soltar el llanto, pues si lloraba experimentaría más miedo y su desesperación ya no tendría límites. La halló abierta de par en par. Volvió a llamar. No le contestó ni el más leve rumor o seña de vida. «Adelaida, Adelaidita». Un escalofrío le hacía recorrer su epidermis de cabeza a pies. Un ruido producido muy cerca de él le hizo dar un salto. Fue un terrón que cayó de la tapia. Le pareció que a veces deslizábanse a lo largo de un muro que daba el cerco del camino, rozándole y produciendo un rumor atropellado de trajes y ponchos inmensos, cortejos intermitentes y misteriosos. No habría quizá venido del pueblo su madre. Sonaron unos pasos lentos y duros. Santiago se volvió a todos lados, tratando de escrutar las tinieblas frías y mudas, y musitó, sin saber lo que decía, presa de indescriptible sensación de pavor. «¿Qué cosa?». Los pasos se aclararon. Era un juramento errabundo y abandonado, sin duda, a campo libre. Santiago sentóse tranquilizado otra vez en el poyo. A poco rato dormía el pequeño, un sueño sobresaltado y doloroso. Sobre el techo graznó toda la noche un búho. Hasta hubo dos tales avechuchos. Pelearon entre ambos muchas veces, en enigmática disputa. Uno de ellos se fue y no volvió. Acabamos de escuchar en el capítulo anteriormente narrado, se encuentra situado en el lamentable contexto del campesino
protagonista Balta Espinar, quien sucumbirá ante el infortunio de su propia suerte y la precariedad reflejada en la falta de apoyo en lugares como estos dentro de nuestro territorio. Finalmente, podemos afirmar que Vallujo es un autor que basa su contenido en realidades sofocantes, cuya intención es generar un arte comprometido con los demás, y esencialmente consigo mismo, por buscar el cambio que tanto se anhela en la sociedad humana. Por ello, recomendamos despertar e incentivar una especial atención hacia los grandes trabajos del autor, quien actúa como un observador de la tragedia humana, tratando de generar una visión que nos incentive a cambiar para mejor. Lea, invitamos a conocer más sobre este fabuloso autor al explorar sus obras como Fabla Salvaje.